Bueno, buenos días, yo soy la doctora Mónica Arienti, R2 de Psiquiatría, y mi tutor pues es el doctor Manuel Alejandro Muñoz Suárez. El día de hoy les vamos a presentar el artículo The Anterior Cingulate Cortex in Psychopathology and Psychotherapy, Effects on Awareness and Repression of Affect. Para que logremos entender un poco mejor el artículo, es importante que repasemos ciertos conceptos, como por ejemplo, qué es el psicoanálisis y cuál sería su diferencia con el neuropsicoanálisis, hablar de la conciencia, de memoria, de mecanismos de la atención como el top-down contra el bottom-up, de mecanismos de defensa, tal cual de la porción de la corteza anterior del cíngulo, como su anatomía y sus funciones, y ya después pasaremos a hablar del artículo. Bueno, el psicoanálisis. Como todos sabemos, pues Freud fue el que describió el psicoanálisis. En realidad, él hablaba de un redescubrimiento de los elementos psíquicos, ya que él decía que estos estaban representados en la mente, pero pudiera ser que estuvieran disfrazados y desterrados de la conciencia. Freud buscaba que aquellos pensamientos y sentimientos, memorias o deseos volvieran a ser conscientes por el paciente. En realidad a Freud se le ha criticado mucho, a pesar de que él era un neurólogo, o sea, un neurocientífico, pues se ha criticado mucho porque pareciera que alrededor de 1890 él abandona la explicación neurológica. Sin embargo, esto no parece ser tan cierto. En algunas obras, como en la obra Proyecto, allí se ve que Freud intenta como unir lo que él veía del psicoanálisis con la neurología. Sin embargo, él se da cuenta que pues, los avances de la época no podían explicar lo que él estaba observando. No es que como tal se opusiera a la neurología, sino simplemente sabía que era algo prematuro unir el psicoanálisis y la neurología. El psicoanálisis quiero que se entienda un poco como si un escultor tiene una piedra y le empieza a quitar ciertas partes para ir tallando una escultura. Lo mismo haría un psicoanalista, como ir quitando esas porciones que están ocultando una escultura para poder comprender en su totalidad la mente del humano. Entonces, para las épocas de Freud, por un lado teníamos la neurología, que era una ciencia mecánica. Esta buscaba funciones y centros, y por el otro lado estaba el psicoanálisis, que se basaba en interpretaciones mucho más profundas con un enfoque mucho más dinámico. Por ahí aparece un personaje importante para alrededor de la Segunda Guerra Mundial, que es Luria. Él empieza a hablar sobre sistemas funcionales. Luria se da cuenta que, por ejemplo, la digestión pues es un proceso complicado. No es que solo dependa de la boca, del esófago o del estómago. En realidad la digestión se lleva a cabo gracias a muchos tejidos. Y él plantea que lo mismo debe pasar en el cerebro. No es que, como los científicos de la época, por ejemplo, Broca y Brodmann, que identificaban regiones muy específicas en la corteza para explicar una función. Luria propone que en realidad el cerebro, al ser un órgano tan complejo, uno podría estudiar las funciones, pero de forma mucho más dinámica, integrando distintos sistemas y distintos sitios. Mucho más adelante va a aparecer Mark Solms, que es el fundador del neuropsicoanálisis o neuropsicología profunda. Él lo que va a intentar va a ser unir el cerebro y el mundo interno del paciente. Entonces, teníamos por un lado el psicoanálisis y por el otro las neurociencias, en realidad como dos polos opuestos. Por un lado, el psicoanálisis hablaba de emociones, de procesos inconscientes o interpersonales y de la subjetividad de la mente. Y por el otro teníamos las neurociencias, que se basaban en el cerebro, en cómo de moléculas podríamos construir redes, circuitos neuronales, todo desde un punto de vista más objetivo. Pero pues en realidad la meta de ambas era entender las complicaciones del funcionamiento mental, de cierta forma llegar a unir el cuerpo y la mente. Había científicos como por ejemplo Crick, que estoy seguro que todos conocemos por el descubrimiento del DNA, que en 1994, en su libro The Scientific Search for the Soul, él plantea que existe una hipótesis asombrosa. Esta hipótesis asombrosa es que uno, sus gozos y sus tristezas, sus recuerdos y sus ambiciones, su sentido de identidad personal y libre albedrío, en efecto, no son más que el comportamiento de una gran congregación de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Esto en realidad capta la magnitud del problema, porque
porque pareciera que uno puede quedar reducido a únicamente un número de células, como si las células pudieran explicar lo que somos nosotros. Es de allí, justamente de esta discusión, que aparece el neuropsicoanálisis, que intenta encontrar dónde el cerebro se une con la mente. En realidad, sonaba lógico que por un lado las neurociencias y por otro lado el psicoanálisis eventualmente se unieran. ¿Por qué? Pues porque ambas intentan comprender la mente humana. Entonces, al acercarlas, se podría acercar a los clínicos y a los investigadores, favoreciendo una comunicación entre los psicoanalistas y los neurocientíficos, ligando así las representaciones del cerebro humano con el funcionamiento de la mente. Y de ahí es que Mark Solms funda el neuropsicoanálisis. Ahora vamos a intentar definir qué es la conciencia. La verdad es que es un poco complejo hablar de conciencia y hay millones de distintos modelos. Yo en particular me voy a enfocar en el modelo de Damasio. Para Freud teníamos que la mayor parte de nuestra vida mental operaba de manera inconsciente y la conciencia solo era una pequeña parte dentro de la mente. Para los neurocientíficos no era muy diferente lo que ellos opinaban, ya que ellos también le daban poca importancia a la vida mental, ya que gran parte de nuestras operaciones mentales se realizaban sin conciencia. Barg y Chartrand, que son dos neurocientíficos, incluso llegaron a concluir que el 95% de nuestras acciones eran determinadas inconscientemente. Pero bueno, aún no hemos visto bien qué es la conciencia. Pues la conciencia puede significar una variedad de cosas. La podemos ver desde el punto de vista cualitativo, que es la parte del contenido, y cuantitativo, que nos hablaría del nivel de conciencia. Y en un momento más que explique más sobre el modelo de Damasio, espero que esto quede un poquito más claro. En inglés hay varios términos, lo cual facilita mucho más hablar de conciencia. Por ejemplo, ellos tienen el awareness, que es el nivel de alerta, y el consciousness, que es el darte cuenta de algo. Entonces, uno puede estar consciente de que algo es consciente, sin embargo, puede ir más allá del proceso mental propio, siendo consciente de sus propios procesos mentales. ¿Cómo es esto? Bueno, pues por ejemplo, uno puede ser consciente de que es celoso, sin embargo, no saber por qué es celoso, y por medio del psicoanálisis descubrir por qué es celoso. Pudiera ser que en realidad él tuvo problemas pues con mujeres antes, que tiene una baja autoestima, que en algún punto hubo un problema con sus papás y entonces por eso es que ahora él es celoso. Entonces el chiste del psicoanálisis también es permitir este tipo de conciencia que es un poco más avanzada. Algo muy interesante es la visión ciega, que es el ver sin saber qué ves. ¿Y cómo puede ser esto posible? Bueno, pues varios neurocientíficos han explicado que cuando hay un daño en la corteza visual, o sea, en los lóbulos occipitales, en el área visual primaria, muchos de los pacientes siguen viendo. ¿Cómo hacen este experimento? Pues literal ponen al paciente que tiene este daño, le ponen un objeto enfrente y el paciente en el 90% de los casos logra decir qué es el objeto que está frente de él. Y pues no es que simplemente esté adivinando, sino debe de haber un proceso en el que no se está generando conciencia visual, pero sí se está procesando la información visual en otras áreas del cerebro. Ahora sí, para hablar un poco del modelo de Damasio y entender un poco más qué es la conciencia, tenemos que dividirla en la parte de contenido y en la parte del estado de conciencia. Pues el estado de conciencia es la parte cuantitativa, lo que nosotros muchas veces medimos con el Glasgow. Y en realidad se descubrió porque los pacientes que estaban en coma, pues uno les pregunta, ¿cómo te sentiste cuando estuviste en coma? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Los pacientes no logran contestar nada. Es como si en ese momento no hubiera conciencia. Entonces los neurocientíficos se dieron la tarea de identificar exactamente qué estructuras estaban alteradas y se dieron cuenta que el sistema reticular ascendente en el tallo cerebral era lo que estaba afectado. El sistema reticular ascendente es lo que nos permite monitorizar el medio interno del cuerpo. Y esto es muy importante porque gracias a que rastrearon que allí se encontraba la conciencia, es que pudieron determinar que inclusive este sistema se generó a partir de los vertebrados. Entonces hay quien propone que a partir de los vertebrados es que todos empiezan a tener conciencia. E incluso le pueden dar un tiempo de vida a la conciencia, que nos haría pensar que hace 525 millones de años, cuando se originó el sistema reticular ascendente, es que empieza todo esto de la conciencia. No quiero que se queden con la idea como de la conciencia como un switch, que se prende o se apaga y así uno está en coma o no está en coma. En realidad es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque en el sistema reticular ascendente, que es del tamaño de un frijolito, allá al lado hay como otras estructuras
que nos permiten determinar si lo que estamos sintiendo es algo placentero o desagradable. Y ya de allí eso se va a pasar al resto de la corteza y se va a poder traducir en funciones mucho más complejas. Por otro lado, ahora vamos a hablar del contenido, que son los cambios corticales derivados de la percepción del mundo exterior, la parte cualitativa. Esta área también ha desencadenado muchos debates, sobre todo de tipo filosófico. ¿Por qué? Porque ha entrado el debate de que lo que yo veo como rojo pudiera ser que otra persona no lo vea rojo, como esta parte de la subjetividad. Para Damasio, en realidad, también existe la introspectiva evaluativa, que es lo que nos permite saber que esto soy yo, que yo soy este cuerpo y ahora me siento así. Entonces nosotros podemos hablar de conciencia porque sabemos qué somos y sabemos cómo nos sentimos. Sabemos que lo que yo siento es diferente a lo que otra persona puede sentir. Y por ejemplo, si le preguntáramos a un tapete qué se siente ser un tapete, pues no podría decirnos qué es ser un tapete. Entonces de allí partiríamos en que el tapete no tiene conciencia. La conciencia central se debe entender como el estado actual interno y el estado actual del mundo objetivo. Y la conciencia expandida, reflexiva o secundaria es esta parte que les decía, de tener conciencia de la conciencia. Ahora, esperando que haya quedado un poco más claro lo de la conciencia, vamos a hablar de memoria. Pues la memoria también tiene muchas definiciones. Puede ser el simple acto de recordar algo, el traer a la mente algo que había sido aprendido con anterioridad, el conocimiento que está almacenado en sí, un rastro de influencia del pasado que persiste en el presente y que está condicionando muchas de nuestras acciones, o el proceso de aprender y memorizar. Para que se dé la memoria, pues tienen que haber varios procesos. Primero está el proceso de codificación, que es adquirir la información. Ya de allí puede pasar a la parte del almacenamiento, que es donde se retiene la información. Y de allí puede pasar a un nivel mucho más profundo, que sería la consolidación, donde se afianza el conocimiento. Y ya cuando uno busca traer esta memoria a la conciencia, viene la recuperación. Sin embargo, mientras más arriba esté la memoria, más fácil es que ésta sea vulnerable. Es como un vaso de agua, si nosotros lo inclinamos, pues lo que está hasta arriba es lo que más fácil vamos a perder o olvidar. De allí que se genere la memoria a corto plazo o largo plazo. Entonces, la memoria es indudable que el hecho de que alguien no pueda recordar algo en ese momento de forma explícita no quiere decir que no haya ocurrido. Es probable que esto esté almacenado en nuestra memoria y que nosotros no lo tenemos consciente, pero actuamos en base a ese conocimiento. Nuestros recuerdos conscientes e inconscientes dependen de qué sistemas de memoria intervengan durante la codificación y la recuperación. Y por ejemplo, algo que se ha estudiado muchísimo es el estrés prolongado, sobre todo en pacientes que han sido abusados o que han estado en guerra, ya que allí se ha visto que los glucocorticoides aumentan en el hipocampo y debido a su alta concentración es que lo pueden dañar, favoreciendo la represión, lo cual nos ayudaría un poco a entender pues este concepto del que Freud hablaba de represión, ligándolo con una base neurocientífica. Ahora les voy a hablar sobre el top-down y bottom-up en cuanto a la atención. Pues el cerebro, aunque es un órgano súper complicado, en realidad tiene límites en su capacidad. No puede procesar todo en un tiempo y en un momento dado. Depende de procesos cognitivos para regular su atención y entonces así lograr enfocarla y decidir qué estímulos son relevantes y actuar respondiendo a estos cambios. Entonces, el bottom-up es cuando hay estímulos exógenos, estímulos que son muy notorios, que sobresalen del fondo y que generalmente tienen que ver con las características del objeto. Por ejemplo, podemos estar en una galería de arte, estar viendo muchos cuadros y va a haber uno en particular que va a capturar nuestra atención. Entonces, nosotros vamos a dirigir nuestra atención de ese objeto hacia acá arriba, o sea, en un proceso bottom-up. Y por otro lado vamos a tener el proceso top-down. Este es endógeno, es un poco más voluntario y parte de nuestros conocimientos, deseos, planes y metas. Y este examina intencionadamente los elementos. Por ejemplo, si a mí una vez me atropelló un coche negro, pues es normal que por eso yo esté como buscando y esté alerta a ver si veo un coche negro. Entonces estoy haciendo un mecanismo top-down. En realidad se escriben por separados, ya que tienen diferentes mecanismos, pero ambos activan áreas corticales, parietales y prefrontales, y en realidad están como en una constante lucha para ver cuál gana en este proceso de la atención.
Por ejemplo, si uno tuviera un niño que de pronto huele que acaba de salir un pastel delicioso del horno, lo ve y tiene el betún favorito y es un pastel que, bueno, le encanta, su favorito. Entonces allí está captando su atención de una forma bottom up. Sin embargo, el niño se acuerda que pues no es bueno estar obeso, que él está a dieta, que ha intentado bajar de peso, y entonces va a intentar regular su atención en un mecanismo top down. Ahora, vamos a pasar un poco a los mecanismos de defensa. Pues, ¿qué son los mecanismos de defensa? Pues, en general, uno tiene cierta autopercepción de uno mismo. Sin embargo, cuando ésta se pone en riesgo, cuando hay algo que lo puede, pues, traumar de cierta forma, es que uno decide olvidar esto. La meta de la represión es que esos recuerdos que son traumáticos se vuelvan inaccesibles a la conciencia. Y todo esto por una motivación de olvidarlos. Un momento traumático pues puede ser tan simple como una idea que es opuesta a lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos. Por lo tanto, el cuerpo el cuerpo se tiene que defender para evitar estas ideas que son incompatibles. Así va a prevenir pensamientos conscientes que nos puedan dañar, va a distraer la atención de la amenaza y es una actividad inconsciente del yo. En los escritos de Freud en realidad hay un poco de discrepancias de cómo él lo describe, porque en algunas partes pareciera que es un proceso primario de distribución del material. Sin embargo, en otras él lo describe como tal, como un mecanismo de defensa. ¿Cuál sería la diferencia entre la represión y la supresión? Pues la supresión, el objetivo y el proceso son conocidos para la persona que lo está utilizando. O sea, es un mecanismo más consciente. Por ejemplo, yo puedo evitar ir a un centro comercial donde conocí a mi exnovio porque ya sé que cada que voy allí me siento mal. Entonces ahí estoy usando de una forma consciente el mecanismo de supresión. En resumen, pues ambos tienen la misma meta, ambos remueven contenido mental de la conciencia. Sin embargo, la supresión es más consciente, es más voluntaria y es más fácil que este material regrese a la conciencia. Para fines del artículo que revisamos, ambos van a excluir el contenido mental. No va a haber una distinción cualitativa entre estas y se van a poder utilizar como estrategias de afrontamiento de una manera consciente o como mecanismos de defensa en una manera inconsciente. Cuando estos fallan, pueden generar psicopatología y es por esto que van a venir los pacientes a buscar atención. Ahora vamos a hablar de un poco de anatomía para entender qué es la región, la corteza anterior del cíngulo. Pues la corteza anterior del cíngulo en realidad está envolviendo al cuerpo calloso y corresponde a las áreas 24, 25 y 32 de Brodmann, ¿ok? Hay muchas clasificaciones para esta región y en diferentes artículos. Sin embargo, yo voy a tocar la que se enfoca en nuestro artículo, que es dividir al cíngulo entre la parte subgenual, la región subgenual, la región pregenual y la porción dorsal, entendiendo que la región pregenual y subgenual hacen la parte rostral y aquí estaría la parte dorsal. Bueno, la corteza anterior del cíngulo se ha visto que es un mediador importante entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. La parte subgenual se activa al mismo tiempo que la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal medial. Esto hace un refuerzo ante la respuesta emocional y puede llevar a la conducta de premio basado en la experiencia emocional, que es lo que muchas veces nos explican las adicciones. La corteza subgenual y pregenual tienen conexiones con regiones subcorticales, como la amígdala, el núcleo accumbens, el hipotálamo y el tálamo. Ahora, la corteza del cíngulo anterior, pues lo que va a hacer es regular las emociones, al dirigir la atención hacia estas o fuera de estas, de tal forma que va a aceptar y amplificar la emoción o va a minimizar y suprimir la emoción. La parte rostral se ha planteado como la parte emocional, porque tiene conexiones con el sistema límbico, por lo tanto va a amplificar la emoción. Y la parte dorsal, que es la parte cognitiva, tiene asociaciones con la corteza prefrontal, la corteza dorsolateral, la ínsula y el tálamo, y por lo tanto va a ser la que se encargue de suprimir la emoción. Entonces, por un lado tenemos la parte dorsal, que es la parte cognitiva, la de la atención selectiva, y por el otro tenemos la parte rostral, que es la conciencia afectiva y emocional. Y pues la otra función del cíngulo, que sería monitorizar el conflicto entre estas dos áreas.
El artículo que yo les voy a presentar es de la revista Neuropsicoanálisis, que es una revista pues bastante nueva, que en realidad produce 2 ejemplares al año, y se llama The Anterior Cingulate Cortex in Psychopathology and Psychotherapy, Effects on Awareness and Repression of Affect. Este es un artículo de revisión. Las hipótesis del autor sobre la corteza anterior del cíngulo es que ésta pudiera ser un punto final de opción sobre si uno elige experimentar una emoción o no. Aquí sería donde ocurre la supresión y represión, o sea, este pudiera ser un sitio que une las neurociencias con el psicoanálisis. Las 3 funciones del cíngulo se dan en un proceso integrativo. La porción rostral es la que se activa por el estímulo emocional y la porción dorsal va a ser la que va a regular la atención hacia este. ¿Por qué sería esto importante para un terapeuta? Pues porque en realidad se ha visto que la experiencia emocional lleva a mejores resultados. Nosotros tenemos que intentar que nuestros pacientes tengan un balance emocional, evitando que estos estén sobrepasados de emociones o que estos se encuentren disociados de sus emociones. En realidad, la terapia cognitivo-conductual y otros tipos de psicoterapia han mostrado ser efectivas. Sin embargo, tienen puntos de vista diferentes cuando hablamos de emociones. Por un lado, la terapia cognitivo-conductual va a ayudar al paciente a controlar la emoción, pero esto activando regiones corticales prefrontales para modular el afecto en un punto de vista top-down. O sea, es cognitiva, obviamente, y lo que va a hacer es favorecer la área dorsal del cíngulo. Mientras que las teorías psicoanalíticas buscan acceder a las emociones a través de recuerdos para llegar al afecto, que es inconsciente, y así hacer fluir las emociones en un mecanismo de tipo bottom-up y haciendo que la parte rostral sea la que esté más activa. Nosotros debemos de buscar en nuestros pacientes que haya un balance, o sea, que no haya ni ausencia ni exceso de emoción. Y eso nos los va a permitir lograr una regulación afectiva, que sería la habilidad de controlar y manejar emociones incómodas. Esto debería de ser una meta para todos los médicos que se dediquen a la salud mental. E incluso el artículo propone que nosotros podríamos lograr hacer una clasificación de los trastornos dependiendo de la expresión emocional que haya, y esto basándolo en si la parte rostral del cíngulo es la que está hiperactivada o si es la parte dorsal. Aquí está una tablita un poco cargada, pero donde intento resumir como los hallazgos en esta revisión literaria, y en cuanto a esta región del cíngulo. Por ejemplo, en el TET se ha visto que la región rostral está poco activada. Por eso hay menos reexperimentación de los síntomas traumáticos, puede haber una respuesta disociativa emocional y un como adormecimiento emocional en estos pacientes. Pero por el otro lado puede haber una actividad aumentada en la porción dorsal, lo que podría estar causando la inhibición de la parte rostral, facilitando así la represión y haciendo un cambio de atención lejos del trauma y las emociones asociadas a esta. Sin embargo, esto no siempre está en este balance. De pronto hay ciertos factores como el sueño o alguna situación de estrés que puede hacer que el balance se invierta y entonces el paciente empiece a mostrar una porción rostral hiperactivada donde todo el tiempo está como hiperalerta, como teniendo todas las emociones que le genera el trauma e incluso reexperimentando. En la esquizofrenia se ha visto que tanto la porción rostral como la dorsal están poco activadas, lo que pudiera estar explicando el aplaneamiento o la disociación del afecto en estos pacientes. En la alexitimia, que como tal pues no es un trastorno, pero en el artículo se menciona porque es importante ya que muchos de nuestros pacientes presentan alexitimia, la porción rostral está poco activada. Ahí se ha encontrado que hay mucho GABA, lo que sugiere que esta región está poco activada, y la porción dorsal está hiperactivada, lo que hace que haya una falta de afectos y esto favorece la represión. En el TAG, TOC, fobia social y trastorno del control de impulsos, se ha visto que ambas porciones están hiperactivadas, lo que hace que estos pacientes tengan altos niveles de emoción y un afecto incómodo y sobresaltado. Esto también se podría explicar sobre todo en pacientes ansiosos que siempre están como con mucho miedo de volver a presentar esa emoción que ya saben que es negativa, o sea, no la logran suprimir como tal, pero todo el tiempo hay como este miedo a volverla a experimentar y cuando la experimentan pues se sale de control porque las 2 porciones están hiperactivadas.
En la depresión se ha visto que la materia gris y el volumen de la corteza anterior del cíngulo están disminuidos ambos, y se ha visto que con algunas psicoterapias estas regiones pueden volver a llegar a su tamaño normal. La depresión se ha visto que puede ser, bueno, los autores del artículo proponen que pudiera haber diferentes tipos de depresión, la de tipo alexitimia y la de tipo lábil. En la de tipo de alexitimia, pues el paciente no reconocería sus emociones, y en la lábil todo el tiempo estaría sobrepasado de emoción. Esto pudiera ser incluso que cambie de momento a momento. Por ejemplo, se ha visto que cuando hay un estímulo emocional, la parte subgenual, que es parte de la corteza rostral, se hiperactiva. Entonces, por eso los pacientes como que responden mucho al estímulo. Pero cuando el paciente cuando no hay estímulo, cuando está en reposo, hay una menor actividad de la parte subgenual, lo que favorece la anedonia. Entonces, recapitulando, la corteza anterior del cíngulo es lo que nos permite tener una conciencia del estado afectivo. Es aquí donde se va a acceder a la emoción y va a favorecer una consolidación de la memoria. La parte rostral va a ser la que va a aumentar la conciencia de la emoción y la parte dorsal la que va a dirigir la atención cerca o lejos para dar una respuesta inicial. La unión de la parte rostral y la dorsal es lo que nos permite aceptar o reprimir, así logrando regular las emociones. Una aceptación, aunque de inicio pudiera llegar a ser dolorosa, puede disminuir a la larga el afecto negativo, mientras que una represión pues, puede hacer que el paciente a la larga sea más susceptible a volver a presentar estas emociones o a actuar conforme a esto que está inconsciente, pero que aún así está almacenado en la memoria y puede llegar a disfuncionar por esto. Terapias que usan el reconocimiento emocional con éxito han sido la de aceptación y compromiso, la dialéctica y la de mindfulness. ¿Por qué sería importante hablar de la corteza anterior del cíngulo? Pues porque la psicoterapia tiene la capacidad de activar regiones emocionales que tienen que ver con el sistema límbico y regiones cognitivas que tienen que ver con la corteza prefrontal. Utilizar la corteza anterior del cíngulo como modulador de las vías entre estas dos regiones es algo que se podría lograr por medio de la psicoterapia y así permitir cambios psicológicos más allá de la reducción de los síntomas. Porque de pronto se critica un poco la psiquiatría en el sentido de que solo damos medicamentos y bajamos los síntomas. Y en muchos pacientes funciona y para muchas patologías, por supuesto que esa es la clave del éxito. Pero pudiera ser que para otros, sobre todo al hablar de depresión, pudiera ser que haya allí un conflicto intrapsíquico y lo que en realidad se debería de estar haciendo sería activar las emociones que son incómodas para el paciente, lograr que el paciente acepte la emoción, así hacer una reconsolidación en la memoria y lograr una mayor integración entre la parte dorsal y rostral del cíngulo. En un futuro, pues los avances de las neurociencias crean la oportunidad de tener una base más sólida para todo esto de la psicoterapia. Cada vez hay más métodos que prueben las hipótesis clínicas y el entender las funciones de estas regiones y cómo se alteran con la psicopatología va a ser algo que permita que desarrollemos nuevas terapias que den cambios efectivos que tengan un impacto a nivel cerebral. La terapia efectiva debe de ser un trabajo en equipo para cambiar patrones y reconocer las emociones, ya que experimentar la emoción en la mayoría de los casos puede construir cierta tolerancia. Entonces, al vivir emociones dolorosas, se plantea que pudiera ser que el paciente ya no viva con miedo a estas y eso permita que él viva.